Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una película de origen nigeriano que se estrenó recientemente en Netflix, aun cuando es del año 2019, y que lleva por título Olodure. Y en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película, si creo que vale o no vale la pena de ver. Pero antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta película. Dejando pasar el momento spam, continuemos con la review de esta película nigeriana. Básicamente lo que vamos a ver en esta película es la historia de Olodure, que es la protagonista, interpretada por Sharon Oja, o algo así, asumiremos que está bien dicho, que es básicamente una periodista en Nigeria que se infiltra en una red de prostitución para un poco investigar y sacar a la luz esta red de prostitución, trata de blanca y maltrato al final de cuentas que existe en Nigeria. Y gran parte de la película vamos a ir viendo la evolución de este personaje a lo largo, cómo va inmiscuyéndose cada vez más en esta red y también sufriendo las consecuencias de esto, puesto que al ser una periodista en realidad no está del todo preparada para lo que va a tener que vivir. Puntos positivos de esta película, básicamente esta primicia me pareció bastante interesante cuando la vi, de cómo se podía plantear o un poco conocer quizá esta realidad o al menos otra visión de lo que es una red de prostitución, sobre todo en un país como Nigeria, en donde al menos como lo plantea la película parece ser algo bastante cotidiano, bastante normalizado por así decirlo, y desde ese aspecto la película está muy bien realizada. Ahora bien, puntos que no me gustaron tanto, o más bien cuáles son los puntos más flacos de esta película. En primera instancia, evidentemente la película no cuenta con un gran presupuesto para su desarrollo, aun cuando se nota que le pusieron, por así decirlo, todo el empeño posible para que saliera una buena película, pero estas carencias de presupuesto y quizás de experiencia evidentemente se notan, ya sea en la interpretación de los mismos personajes, en cómo están grabados los planos, en las secuencias. Incluso hay, por ejemplo, secuencias que se rompe un poco la continuidad de las escenas por esto de presupuesto. Básicamente montan escenas que quizás tuvieron una u otra, o sea, muy pocas oportunidades de grabarlas y simplemente las reciclan o las reutilizan por esto de al menos lo que yo creo que es por un tema de presupuesto. Otro punto que quizás no me gustó tanto, aparte de esto de las interpretaciones de la gran mayoría de las actrices o de la misma forma en que están grabados, es que es una película que, dado el contexto y dado la historia que te querían contar, podría haber ido mucho más allá. Es una película que, si bien tiene escenas bastante bien logradas y con la crudeza que se requiere, es una película que en realidad en un global es más soft de lo que yo me esperaba. Insisto, si te van a contar una historia respecto a una red de prostitución que además es hoy evidentemente con abuso de poder, con maltrato, y que detrás hay una mafia o prácticamente una especie de mafia encargada de una trata de blanca en realidad, o una trata de personas al final de cuentas, es un argumento que te da para hacer una película realmente brutal. Y esta película no llega a tener esos niveles de realismo, si se quiere, o al menos el realismo que yo hubiese esperado de este contexto que me estaban contando. Y es por esto que creo que la película queda o peca mucho de esto de contar la historia, pero con un cierto cuidado, con un cierto suavizando un poco la historia y suavizando las escenas que en realidad podrían haber sido súper brutales de ver en pantalla, y que por lo mismo es quizás que decidieron esto de suavizarla y no contarla realmente como podrían haberlo hecho fácilmente. ¿Tiene escenas sangrientas? Sí. ¿Tiene escenas de abuso? Totalmente. Y eso no le quita mérito a la película para nada, sino que están bien hechas y están bien incluidas dentro de la historia. El mismo caso de la protagonista de Olodure, es ella.
eh, que al final de cuentas, como es periodista y no está, no sé, entrenada como, no sé, un agente de policía, por ejemplo, o un detective, no está entrenada en realidad para infiltrarse, sino que simplemente lo hace por cubrir la historia. Evidentemente ella sufre las consecuencias de esta falta de experiencia, falta de entrenamiento, y se ve involucrada en actos de violencia, en una violación en particular, por lo que en realidad desde ese punto de vista como construcción de personaje está bastante bien logrado, y también el camino que toma después de vivido lo vivido, por así decirlo. Pero en sí es una película que yo a muchos instantes mientras la veía me planteé el no continuar viéndola, porque en realidad no me estaba gustando el ritmo, no me estaba gustando lo que me estaban contando, no me sentía no sentía ningún aprecio por los protagonistas o por las chicas que estaban contando la historia. O no, no solo no es un tema de aprecio, sino que no me sentía reflejado, no me sentía identificado. No, en sí no me gustaban las interpretaciones que estaban realizando, independiente de el personaje que estaban tratando de interpretar y la historia que tenía este personaje. Eso sí me llamaba la atención, pero no me gustaba cómo lo estaban contando realmente. Y como señalo, incluso me planteé el no continuar viendo esta película, pero luego un poco quedé con esto de no dejar cosas inconclusas, de igual traer una opinión aquí al canal respecto a esta película, y al final me animé a verla. La película sube un poco el ritmo cuando pasa este acto violento en contra de la protagonista, pero luego de ese primer clímax, por así decirlo, la película igual se cae bastante hacia el final, y tiene un final que al menos a mí tampoco me terminó de convencer o no me terminó de gustar tanto. Creo que es un final un tanto acelerado, que no termina de cuadrar bien la historia. Quizás pudiese tener una segunda parte que te contase mejor qué pasa posteriormente a esta escena final que tenemos en esta película, pero en realidad no sé si la vería. Yo creo que con esto, con esta primera entrega o con esta película en sí, me es suficiente para no querer ver quizá una segunda parte, al menos por lo que señalo. No, en realidad no enganché y no me siento realmente interesado por saber qué va a pasar o qué pasaría con estas protagonistas de esta primera cinta. Así que esa es mi opinión respecto a esta película. Creo que vale la pena de ver. Ah, Me costaría decir un sí rotundo. Yo creo que si te interesa el tema y te interesa un poco conocer quizá otra perspectiva, otra forma de contar una misma historia, que es una red de prostitución, con la visión desde Nigeria, propia de Nigeria, sí, vale la pena un poco inmiscuirse y enterarse de qué está pasando en otras realidades. Pero como película en sí no es una película que en mi opinión esté bien lograda, bien hecha, bien armada. Así que para finalizar ya en el gatómetro a esta película de Nigeria le daremos solo 2 gatitos de 5. Tiene muy buenas intenciones, pero quizás la falta de experiencia, la falta de presupuesto y un cierto nivel de calidad le hicieron falta para contar una mejor historia. Así que esa es mi opinión respecto a esta película. Déjame abajo en los comentarios si tú la viste o si te interesa verla. Y ya para finalizar, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas al canal y me ayudes a seguir creciendo. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.